Hola, ¿qué tal queridos y queridas estudiantes? Soy la profesora Andrea Díaz Estremadoiro. Sin más preámbulo, comencemos. La lectura que trataremos el día de hoy o que veremos es un cuento de origen ruso y me refiero a Ilia. Ilia es un cuento cuyo autor es León Tolstoy, uno de los cuentos más predominantes de este autor y más importantes. Ahora vamos a conocer un poquito sobre Tolstoy. León Tolstoy, o su nombre completo, Lev Nikolaevich Tolstoy, nació en Yasnaya el 9 de septiembre de 1828 y fallece en Astapovo el 20 de noviembre de 1910 a los 82 años. Este escritor ruso es muy importante o muy conocido por sus novelas, ¿no? Es el máximo novelista de la literatura universal. Y las novelas que predominó, que lo llevó a la cúspide, son Guerra y Paz y Ana Karenina. Guerra y Paz es una extensa narración. ¿Por qué? Porque lo narra en un periodo de 50 años. Es decir, va a narrar todos esos 50 años que transcurrió en la historia rusa desde la guerra napoleónica o invasión napoleónica en Rusia hasta mediados del siglo XIX. En este periodo va a dar a conocer los personajes que justamente van a representar la realidad o las condiciones en las que se encontraba en ese entonces la sociedad rusa. Luego tenemos a Ana Karenina, que justamente es una novela sobre la vida de una mujer de clase alta, adinerada, que vive una pasión amorosa indebida, ¿no? Comete un adulterio. Bueno, estas dos obras lo llevó a la fama y a denominarlo como uno de los autores más pegados a lo realista, ¿no? Y bueno, en sus últimos años escribió una serie de cuentos, ¿no? Justamente con una intención didáctica, de enseñanza. ¿Por qué? Porque Tolstoy era un idealista aristocrático, él tenía mucho dinero y tenía siervos, pero a pesar de ello, él siempre se preocupaba por ellos y sobre todo por la educación de ellos, ¿no? Y lo hacía pues a través de estos cuentos, ¿no? Justamente eran dirigidos a los siervos rusos que tenían. Él tenía un ideal de cristiano, es decir, ese amor al prójimo, ¿no? Y eso se refleja en sus cuentos. Y uno de esos cuentos que vamos a poder visualizar estos temas es Ilia. Ahora sí, comenzamos con el cuento Ilia. Este cuento se lleva a cabo en la región de Ufín, perteneciente al Imperio Ruso, a mediados del siglo XIX. Como el propio título lleva, el protagonista es Ilia, y el cuento comienza así. El padre de Ilia, antes de morir, le deja ya casado y con ciertos bienes, pero a pesar de ello, Ilia y su esposa Shamshemayi tenían carencias y vivían en la pobreza. Por ello decidieron trabajar arduamente para lograr obtener riquezas y así transcurrió el tiempo y se volvieron personas muy adineradas. Esto conllevó a que muchos vecinos los fueran a visitar. Dentro de estos habían personas de toda condición, adineradas y pobres. Y a todos ellos los recibía muy bien. Les daba alimento, los hacía beber, los recibía de una manera excelente. Fue transcurriendo los años y bueno, ellos tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer, de los cuales perdieron 2 y uno se fue de viaje. Es decir, prácticamente estaban solos. Y así transcurrió hasta llegar a la vejez
y fueron perdiendo muchos bienes hasta quedar en la pobreza. Cuando quedaron en la pobreza y tan solo les quedaba la ropa que tenía encima, un vecino llamado Muhammad Sach se compadeció de ellos y pues los acogió en su hogar y les dio trabajo como siervos. Ellos estaban muy felices y agradecidos por esa oportunidad que les estaba dando. Entonces, a pesar de su condición tan avanzada, ellos realizaban muy bien sus trabajos y el, el dueño o Muhammad Sach estaba muy agradecido con la labor de ellos. Entonces, un día Muhammad Sach recibe visita de unos familiares. Mató reses, hizo un banquete, todo fue muy bien recibido. En eso, Ilia y su esposa ya estaban por retirarse porque habían acabado sus labores y entonces el familiar de Muhammad Sach le pide que por favor si podían conversar con ellos. Entonces Muhammad Sach les invita a que pase a la mesa y es allí donde prácticamente Ilia y su esposa le dan una lección. Aquí Sam Shemayi, la esposa de Ilia, le cuenta que está muy feliz, que está agradecida con Dios de haber pasado de ser ricos a ser pobres, de haber quitado la parte material, porque se estaban alejando de la felicidad. Cuando llegaron a la pobreza, pues ahora tenían más tiempo de estar ellos juntos, de conversar, de contemplar la vida. Y cuando eran ricos, pues no tenían tiempo para nada porque estaban preocupados en atender bien a la visita o si había recursos, si los siervos estaban trabajando bien. Entonces no tenían tiempo ni para descansar, ni para ellos mismos. Entonces es ahí donde agradece la condición y le da una gran lección a Muhammad y a sus familiares. Es allí donde termina la historia y por eso podemos rescatar que como temas principales o que sobresalen en este cuento es el amor a Dios, ¿no? Porque ellos encomiendan todo y pues decía que era pecado eh, el valorar más las cosas materiales que la vida misma o el amor hacia el prójimo, en este caso su esposo. Y sentido de la existencia, ¿no? Porque gracias a la pobreza ellos tienen más tiempos para ellos mismos y para su esposo o esposa. Y el cristianismo por esa labor de amor al prójimo, por la práctica del valor de la solidaridad, de la gratitud, ¿no? Entonces, este cuento nos deja una gran enseñanza de aprender a valorar a, a las personas que tenemos a nuestro lado, a contemplar la naturaleza, lo bello y dejar de lado lo material. Porque eso, pues, viene y va. Así que, chicos, espero que les haya gustado la historia y en esa época de cuarentena, pues debemos valorar más el tiempo en familia, el tiempo junto a los seres más queridos. Así que ahora es turno de ustedes para que se deleiten con la lectura de Ilia. Muchas gracias con todos. Conmigo es hasta la próxima.